En el día más importante de la semana, el día de Shabbat, vamos a entregar la segunda parte del tema. Moshe advierte que no se debe prestar atención a los falsos profetas. El texto base de la Torá se encuentra en el Sefer de Barim desde el capítulo 15, verso 19 hasta el capítulo 16, verso 17. Con la ayuda del Elohim uno único y verdadero, vamos a entregar este tema tan importante, porque veíamos en la primera parte de que hay quienes tuercen los argumentos, los textos, la historia, y es un tema muy delicado porque está bien que incluyan al que es falso profeta, y hay quienes en su prejuicio doctrinal, teológico y dogmático le dan el título de falso profeta a alguien que no lo es también. ¿Por qué? Porque no están en ese ciclo vicioso de liderazgo retrógrado que ellos tienen. Sé por qué lo digo esto. Al que trabaja, como ellos son holgazanes, creen que todo el mundo es holgazán. Y no es cierto. Entonces, hay cosas que debemos de ser muy cautelosos y lúcidos y un poco conservador al hablar. ¿Ves? Moshe advierte a los hebreos acerca de este tema. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que cualquier profeta que contradiga la Torá de Moshe es falso? He aquí el asunto tan importante. Nuestros antepasados aceptaron la verdad de la profecía de Moshe porque estuvieron personalmente presentes en la revelación de Har Sinaí. Por ende, nuestra tradición está basada en el testimonio de más de 600,000 testigos oculares de confianza, quienes proféticamente experimentaron la palabra de Elohim pronunciando los 2 primeros de los 10 mandamientos y escucharon a Elohim dirigirse a Moshe. Cualquier señal, milagro o revelación de un nabí, de un profeta posterior, es aceptable si la Torá de Hashem nos indica creer en ellos. Las señales y milagros están sujetas al escepticismo, mientras la revelación de Elohim a toda una nación no da lugar a dudas. Consecuentemente, solo los profetas cuyas profecías se ajustan a las leyes de Elohim son consideradas válidas. Vean, la base de nuestra fe es la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, los 5 libros de Moshe. Después de eso tenemos como autoridad los profetas y los escritos, a lo que nuestro santo maestro dijo: lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, según las versiones en Occidente, los profetas y los salmos. Esa es la autoridad. A esto se le conoce en el judaísmo como la Tanaj. Es un acrónimo de Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanaj. Nosotros, quienes tenemos y confiamos, creemos que Yeshua es el Redentor, el Mashiach de Israel y del mundo, enviado por Hashem, el único que cumple con las profecías bíblicas, el único. Los dichos de nuestro Santo Maestro, los escritos de nuestro Santo Maestro, sabemos que no tienen el nivel de la Torá, pero es una extensión de la misma. ¿Por qué? Porque nuestro Maestro y su emisario citaron Torá, citaron la Tanaj. Es una continuación de. Dejo claro esto. Un profeta que nos indica que cancelemos en forma permanente una de las misbot es condenado a muerte por el Beidín. Sin embargo, quien suspende temporariamente una mitzvah
debe ser obedecido siempre que fuera un profeta idóneo. Y esto tiene que ver con, a esto se le conoce en el judaísmo como una alajá. Una alajá es una ley judía en donde esta autoridad está en ese nivel para hacer que la Torá se cumpla, sin violentarla, por explicarlo en pocas palabras de alguna manera, de algún modo. Por ejemplo, Eliyahu Hanabí, el profeta Elías, tuvo la misión como medida de emergencia temporaria de construir un Mizbeach. Mizbeach es altar fuera del Bet Hamidash, fuera del templo, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. En los tiempos en que los altares privados estaban prohibidos a fin de refutar los reclamos de los profetas de Baal. Eso se encuentra en el tratado Rambán Yosedi HaTorah, capítulo 9. Ahora, veamos esto. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Dicho de otra manera, en términos bíblicos, medidas y pesas justas. Si me le vas a aplicar algo a Yeshua, aplicáselo también a los otros sadikim. Porque aquí Eliyahu está bajo la autoridad permisiva de Hashem. Y hay quienes, por bien del argumento, trazan malas escrituras para tratar de decir que Yeshua es un falso. Y eso es lo que no me gusta de algunos maestros irresponsables que argumentan cosas y lo hacen con los cristianos que no conocen judaísmo. Eso no es correcto. Póngale un sello a ese tipo de maestros malintencionados. Hananía ben Azur fue un profeta en tiempos de Jeremías Hanabí, del profeta Jeremías. Más tarde, la Ruach HaKodesh, el don profético, se separó de él y a causa de su desilusión comienza a inventar sus propias profecías, las que declaró divinas. Ojo con esto. Les decía del sistema en la clase anterior porque esa malintención lo hizo la Iglesia Católica, crear sus propias reglas, sus propios dogmas, sus disque doctrinas y puntos doctrinales. El sistema, acuérdense que yo les hablé de esa palabra del sistema. Y cuando usted lee los escritos, aparte del texto base de la Torah, usted lee en particular las cartas de Yohanan, el Talmid del maestro. Ahí habla cuál es aquel que es un falso profeta. Y cuando lo leí con detención yo, me di cuenta que ahí está sumergido el cristianismo. Y tal vez no todos, pero sí la gran mayoría, aquellos que inconscientemente, sin entender lo que dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tiran al piso la Torah, lo aleno es beshalom. Deben hacer un tikkun, una restauración en eso. Porque no es cierto. El mismo Nuevo Testamento que ellos leen dice otra cosa. Entonces el que niega la Torah cae en ese espíritu que fue enseñado por Roma, por la Iglesia Católica. Antes de la destrucción del Bet Hamidash, Elohim ordenó al profeta Jeremías a presagiar que los hebreos serían derrotados y permanecerían bajo el dominio del emperador Nabucodonosor de Babilonia durante 70 años, como una señal tangible de que el Todopoderoso había subordinado a muchas naciones al emperador. Ordenó a Jeremías Hanabí, al profeta Jeremías, que se le colocara una tabla de madera sobre el cuello. El falso profeta Hananías ben Azur contradijo en forma pública a Jeremías. Rompió la tabla de alrededor del cuello de Jeremías y proclamó: así dice Hashem, así quebraré el yugo de Nabucodonosor dentro de 2 años. Repondrá todos los utensilios del Bet Hamidash que había quitado. Jeremías le dijo a Hananías: amén,
que se cumpla, oiga bien, tu profecía. Yeremías fue castigado por haber contestado amén. ¿Qué significa esa palabra amén? Muchos en el ambiente cristiano evangélico dicen y creen que amén significa así sea. Ese es un acróstico de Adonai, Melech Neeman. El Todopoderoso, Hashem Barak, es el rey en quien yo confío. Adonai Melech Neeman es el rey en quien yo confío. Vean que no dice Elohim, porque por ahí hay algunos que dicen Emen. Emen tiene que ver con Elohim. Ahí no dice amén, ahí dice Adonai. Ojo con eso. Entonces, por haber contestado amén el profeta, las palabras de Hananías debió haberlo contradecido inmediatamente y haberlo acusado de profeta falso. Su confirmación de las palabras de Hananías, aunque solo expresada en forma de deseo, sin embargo, no era sincera, pues su corazón sabía que no se haría en realidad. Por lo tanto, fue castigado por adular a un rasha. Ese está en el Tratado Sotá 41b. Y esto tiene que ver mucho con el poder que hay en las palabras que hablamos. Recuerde el libro, Hablar bien para vivir bien. Pero Hashem no fue quien te envió, pues yo presagié que Nabucodonosor exiliaría a quienes permanezcan en Eretz Israel, desafió a Hananías. Si tu mensaje es verdadero y divino, dame una señal y luego veamos si se hace realidad o no. Hananías contestó, si es así, me darás una señal primero para confirmar tu profecía. Yeremías explicó, las señales que pueda dar quizás no se hagan realidad porque yo presagio desgracia. Elohim quizá no las cumpla si el pueblo se arrepiente. Teshuvah, esa es una de las claves para que no se cumpla. Recuerde el tema. Para que no se cumpla, como en el caso de Jonás, cuando fue enviado a Nínive, el pueblo se arrepintió y Hashem, en su rahamim, en su misericordia, salvó a la nación. Tú, sin embargo, que presagias buenas nuevas, debes probar tu profecía con una señal. Elohim siempre cumple las profecías afortunadas, aunque el pueblo peque más adelante. Sin embargo, cancela una profecía mala si el pueblo se hace teshuvah, arrepentimiento, como se conoce. Sin embargo, Hananías insistió que primero Yeremías la compruebe inmediatamente la señal. Yeremías respondió, déjame probarte que Elohim realmente me envió. La señal será que morirás antes de finalizar el año, porque has hecho una profecía en falso en el nombre del Todopoderoso. Hananías falleció en Erev Rosh Hashanah, en víspera al entrar el año nuevo, o el principio del año, en Tishri. El último día del año, pero en sus últimos momentos de vida, ordenó a sus hijos esperen hasta después de Rosh Hashanah para enterrar mis restos. Esperaba confundir al pueblo con la creencia que la profecía de Yeremías era falsa. Hasta en su manera de pensar, los Rashaim son así, pero el juicio divino siempre los va a alcanzar. Que este día de Shabbat sea placentero para usted, su casa, su familia y toda la nación y toda la tierra. Shabbat Shalom.